¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Les platico, el día de hoy voy a hacer un video un poquito distinto en el cual, pues bueno, no voy a leer directamente ninguna carta natal. Sin embargo, sí me interesa platicar de uno de los puntos o signos más importantes que tenemos cada uno en nuestra astrología. Y ese es el signo ascendente, ¿va? Ahora amigos, ¿por qué el signo ascendente es importante? Porque, pues bueno, básicamente dependiendo del ascendente es de donde tenemos todas las características principales y es a partir de lo que se despliega todo lo que son las casas, ¿va? Ahora amigos, pues bueno, si ustedes han estado viendo mis videos de astrología, muy probablemente conozcan qué es lo que son las casas. Sin embargo, si es el primer video que ven, y ya sea de mí o de cualquier otro de astrología, pues bueno, bienvenidos. Pero pues bueno, yo les voy a platicar, ¿va? Ahora amigos, igual nada más les quiero comentar que pues bueno, esto lo voy a hacer de la mano con todo lo que tiene que ver con los signos solares o con el zodiaco solar, el cual es el mismo tanto en astrología occidental como con astrología védica. Yo ocupo un poquito más los temas de astrología védica, de hecho esto va a ir muy de la mano con todo lo que tiene que ver con la astrología védica, ¿va? Entonces amigos, pues bueno, ¿qué son las casas? Básicamente nosotros, pues bueno, como podemos ver aquí tenemos justamente el zodiaco y pues este zodiaco está dividido en 12 signos y pues bueno, la casa básicamente o las casas básicamente son distintos aspectos o distintos puntos de nuestra carta en el cual nosotros consideramos el ascendente y el ascendente es ese signo justamente que está ascendiendo en el justamente en el hemisferio oriental y pues bueno, ese es el que se considera justamente nuestro signo ascendente, que como les digo es uno de los más importantes. Posteriormente, absolutamente todos los signos zodiacales tienen una influencia sobre nosotros, simplemente que tienen una influencia en distintas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, aquí, pues bueno, nosotros tenemos esta bonita rueda del zodiaco, entonces, pues bueno, nosotros vamos a asumir una persona que su signo ascendente es Aries, pues bueno, eso le va a dotar de ciertas características. Sin embargo, absolutamente todos los demás signos también van a influir en esta misma persona, que pues bueno, que en este caso estamos hablando de una persona que es ascendente Aries, ¿va? Ahora, amigos, aquí que es lo interesante justamente de, en este caso, el ascendente, es que, pues bueno, las personas que compartimos el ascendente, pues con el mismo signo, vamos a tener exactamente las mismas características o características muy similares, las cuales, pues bueno, la única diferencia que vamos a tener es donde están el resto de los planetas. Sin embargo, pues bueno, por eso el signo ascendente es uno de los más importantes, ¿va? Porque desde un primer lugar nos va a decir en general cuáles van a ser las fortalezas, cuáles van a ser las debilidades, cuáles van a ser también ciertos aspectos directos de las distintas casas, ¿va? Entonces, amigos, pues bueno, aquí eso es el ascendente. Les platico, el ascendente, pues bueno, básicamente puede ocurrir con cualquiera de los signos. El ascendente va a depender mucho también, amigos, en este caso de la hora de nacimiento. Entonces, pues bueno, es muy importante que si ustedes quieren conocer su ascendente, sí conozcan su hora de nacimiento. Si bien no exactamente, pero pues sí, al menos sí que sepan la hora en la que nacieron. Y pues ya a ver si por ahí, si no conocen los minutos, pues ya sería cuestión de ver si sí cae dentro de un ascendente o no. Pero pues bueno, eso es lo importante para saberlo, ¿va? Ahora amigos, como les comento, a partir del ascendente nosotros comenzamos a contar las casas. Todas las personas tenemos 12 casas y cada una de las casas tiene una significación, un significado exactamente, bueno, distinto, pero muy general para todos, ¿va? Ahora amigos, aquí pues bueno, por ejemplo les voy a platicar un poquito de las casas. La casa uno o bueno, al menos de las casas en relación a astrología védica, porque como les platico, yo ocupo mucho los principios que son de astrología védica y en astrología védica amigos nosotros consideramos el ascendente independientemente del grado en el que esté. Sí es importante saber en qué grado está el ascendente. Sin embargo, pues bueno, nosotros consideramos como la casa uno absolutamente todo el signo donde está el ascendente, ¿va? Así esté a principios, a mitad o a finales del signo, pues bueno, siempre va a estar ahí, ¿va? Ahora, como les comento, la casa uno es la casa del ascendente, por consecuencia es la casa que tiene que ver justamente con nuestra identidad, tiene que ver con lo que nosotros le presentamos a las demás personas, pero eso también nos va a dictar cuáles son los signos que nosotros tenemos durante el resto de nuestro zodiaco.
La casa 2, por ejemplo, es la casa que generalmente se reconoce como la casa de las finanzas, pero también se reconoce un poquito como la casa de la infancia. También tiene que ver un poquito más con la casa de los recursos heredados hasta cierto punto, o qué es lo que se nos hereda a nosotros de nuestros padres, de las personas con las que crecemos. La casa 3 es la casa de la comunicación, es la casa de lo que nosotros nos responsabilizamos o lo que tiene que ver con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio trabajo. La casa 3 es justamente donde nace el intelecto. La casa 4 es la casa de las raíces, es la casa de la familia y es una de las casas más importantes. De hecho, las cuatro casas que nosotros tenemos de manera angular se conocen como casas Kendra. Pues bueno, esas son casas muy importantes porque se consideran los pilares de nuestra vida. Ahorita les voy a explicar esto un poquito más al respecto. Y la casa 4 pues bueno, tiene que ver directamente con nuestra familia. Muchas veces tiene que ver con el karma que nosotros estamos heredando de vidas pasadas, karmas emocionales de vidas pasadas que nosotros tenemos. La casa 5 es una casa muy importante. Es la casa que tiene que ver con la creatividad, con los hijos, con los placeres. Es una casa dármica. Eso significa que esta casa nos va a decir cuál es nuestro propósito de vida. Ahí también se guarda nuestro karma, que en este caso, pues bueno, es el karma más positivo o de los karmas más positivos. Entonces, pues bueno, lo tenemos ahí. La casa 6 amigos es la casa que tiene que ver con justamente el servicio, tiene que ver con los enemigos, tiene que ver también con ¿qué otra situación? Tiene que ver con el karma difícil, pero con el karma difícil que generalmente nos representa un bloqueo. La casa 6 pues bueno, también tiene que ver más con el aspecto humano, tiene que ver con el aspecto más del día a día, el aspecto más materialista, el aspecto menos espiritual. La casa 7 es otra casa Kendra, es decir, es otra casa angular y esta casa tiene que ver con las relaciones. No tiene que ver únicamente con cómo nos relacionamos con otras personas, sino también con el balance entre el mundo material y el mundo espiritual. La casa 8 es la casa de la muerte y de las transformaciones y ahorita les voy a platicar por qué se vuelve aquí una dinámica bastante interesante, bastante divertida. Justamente la casa 8 amigos, tiene que ver con todo el karma que nosotros traemos de vidas pasadas también y que nosotros también estamos manifestando en estas vidas, pero que también nosotros tenemos que transformar. Como les digo, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el dejar ir, con cambiar la vida a un punto más espiritual, menos material y más espiritual. La casa 8 es un punto muy importante. La casa 9 tiene que ver, en este caso, con la religión, tiene que ver con el propósito, tiene que ver con nuestro destino y con la filosofía. También es una casa dármica y esto también se vuelve muy interesante. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque también tiene que ver con nuestro propósito, hacia dónde vamos nosotros, cuál es nuestro aspecto más elevado y con qué conectamos nosotros con un mundo superior, con un mundo más elevado. La casa 10 es la casa del trabajo, de la vida pública, tiene que ver también con las restricciones, tiene que ver con el karma, yo lo relaciono en este caso con el karma personal, pero también tiene que ver con el futuro, con lo que nosotros vamos hacia adelante, hacia qué dirección estamos tomando. La casa 11 es la casa de los sueños, es la casa también de los grupos, es la casa que tiene que ver en este caso también con ese punto en el cual se disuelve nuestra identidad para volvernos parte de un todo o para volvernos parte de un grupo. Esta casa yo también la relaciono mucho con lo que es el karma colectivo, es decir, con qué le debemos nosotros a las demás personas y por eso también se relaciona un poquito con el servicio. Y por último, la casa 12 es la casa del inconsciente, es la casa del karma, pero del karma que nosotros tenemos que liberar, es la casa de Moksha, ¿va? Ahora, amigos, pues bueno, esas son las casas, pero ¿qué es lo interesante? Que justamente todas las personas que comparten el ascendente, pues bueno, van a tener siempre esta misma característica o van a seguir la rueda de esta misma forma. Ahora, amigos, aquí, ¿por qué es importante esto? Porque el ascendente, como yo les digo, tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con cómo nos ven las demás personas. Es una casa dármica, porque también representa cuál es nuestro propósito en la vida, pero también es una casa kendra, que también tiene que ver con cuáles son los pilares de nuestra vida, ¿va? Entonces, esto se vuelve muy importante, pero no únicamente por sí mismo. No es únicamente importante la casa de la identidad porque sea nuestra identidad, sino porque, como les digo, a partir de eso se va a marcar absolutamente todo lo demás. Ahorita, amigos, vamos a considerar, por ejemplo, una persona que tiene su ascendente en Aries, ¿va?
Aquí, pues bueno, nosotros sabemos que Aries es el signo que tiene que ver con el nacimiento, Aries tiene que ver justamente con el guerrero, tiene que ver con iniciar las cosas, tiene que ver con la energía, es justamente ese punto en el cual las personas nacen para iniciar un nuevo ciclo de reencarnaciones, para aprender lecciones, para entrar en este mundo físico. Entonces, ese siempre va a ser la identidad y ese siempre va a ser el punto principal. Sin embargo, amigos, aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Para una persona con ascendente en Aries, siempre el signo que va a estar en oposición va a ser Libra. Y aquí, amigos, las oposiciones son muy interesantes porque las oposiciones representan ejes en los cuales tenemos nosotros a opuestos complementarios. Es decir, son dos partes de la misma moneda, pero que se retroalimentan y que funcionan para estar en un equilibrio y nosotros tenemos que aprender a integrarlos. Entonces, aquí como nosotros vamos a ver, este eje se va a repetir a través de todas las casas, a través de todos los signos. Libra tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la diplomacia y esa es justamente la antítesis o el contrario a todo lo que tiene que ver, en este caso con Aries, que es los inicios, que tienen que ver con el yo, que tienen que ver con el ego desde un punto de vista de quién soy yo y qué es lo importante para mí. Ahora, amigos, como yo les digo, esta situación se vuelve muy interesante, puesto que estos ejes siempre van a tener esos dos conceptos contrastantes que, pues bueno, a la vez se retroalimentan. Por ejemplo, amigos, el eje que nosotros tenemos en este caso entre Tauro y Escorpio tiene que ver Tauro con todo el aspecto físico, con el aspecto material, con las comodidades, con los placeres, y Escorpio tiene que ver con la muerte, pero con la muerte y con dejar ir con el desapego de todo el aspecto emocional para alcanzar una realidad un poquito más espiritual. Tauro le gusta que las cosas se mantengan estables, le gusta que las cosas siempre se mantengan iguales. Y Escorpio, ¿qué es lo que busca? Busca la muerte, busca la transformación y busca el cambio. Ahí pueden ver cómo justamente estas dos partes son importantes y aquí se sigue también un cierto patrón en el cual, por ejemplo, los dos signos que nosotros tenemos van a ser de elementos distintos, sin embargo, van a tener la misma cualidad. Aquí, amigos, las cualidades cuáles son, por ejemplo, que nosotros hablemos de un signo que es, por ejemplo, un signo fijo, que pues bueno, los signos fijos tienen que ver un poquito más con un aspecto más personal. Yo los relaciono con el aspecto como más introvertido del zodiaco, porque pues más de introvertido de no socializar con otros, tiene que ver con todo ese aspecto que nosotros consideramos nuestro, que nosotros desarrollamos a través de nuestros propios sentidos, a través de nuestro propio entendimiento, y por eso son fijos, porque no se cambian. Podemos tener a signos que son cardinales y los signos cardinales yo los relaciono con el aspecto extrovertido porque tienen que ver con todos los demás. No tienen que ver con nosotros como individuo o con nosotros a través de nuestras experiencias, sino que tienen que ver con las experiencias del colectivo. Aquí fíjense que justamente, pues bueno, en este caso, estos signos también se encuentran en oposición y se encuentran todos en cruz, ¿va? Y por último, tenemos también los signos que son mutables, que los signos que son mutables muestran tanto ciertas características de fijo con cardinal y son un poquito más cambiantes, muestran un poquito más de flexibilidad, un poquito más de cambio. Aquí, amigos, como yo les digo, los signos que están en oposición siempre van a tener la misma situación o la misma condición. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, Aries y Libra, pues bueno, los dos son cardinales, Tauro y Escorpio, los dos son fijos. Si nosotros luego vamos a hablar sobre Géminis y sobre Sagitario, estos son signos mutables. Géminis es el signo mutable de aire y, pues bueno, ¿esto qué quiere decir? Tiene que ver más con el intelecto, tiene que ver con una conversación, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con ese nacimiento del entendimiento desde una perspectiva personal, desde una perspectiva única. Y Sagitario, por otro lado, tiene que ver con la libertad, tiene que ver hasta cierto punto con la liberación, tiene que ver con la espiritualidad, también tiene que ver con el servicio, pero más como un servicio que va de la mano con ayudar o enseñar a otros, tiene que ver con el maestro. Se fijan ahí como justamente estos dos también están representando dos aspectos distintos, el intelecto desde una perspectiva un poquito más cerebral a, en este caso, el intelecto visto desde un punto de vista más filosófico, menos terrenal. Luego nosotros tenemos el eje que es entre Cáncer y Capricornio y Cáncer tiene que ver con la protección, tiene que ver con la familia, pero también tiene que ver con ese punto en el cual nosotros nos comprometemos a tener una vida material y pues bueno, por eso Cáncer tiene justamente su caparazoncito
Y pues bueno, representa a una criatura que puede salir del agua, de toda esa realidad universal, de esa realidad inconsciente, hacia la Tierra, justamente para vivir ya en un mundo 100% material. Y Capricornio, quiero que se fijen cómo nosotros tenemos lo contrario. Ahí tenemos a una figura que tiene una cabra y que tiene en este caso, pues bueno, aletas, ¿no? Y esto, pues bueno, también tiene su propia mitología, luego les platico con todo el gusto del mundo. Sin embargo, este es el punto en el cual la persona o el alma tiene que dejar ir todo a todo lo que se aferra de una manera material. Por eso tiene que ver con el karma, por eso se relaciona mucho con Saturno. De hecho, Saturno es su regente, porque tiene que ver justamente con todas esas cadenas que nosotros tenemos que nos mantienen y que nos anclan al mundo material. Aquí nosotros estamos hablando, en este caso también esta realidad o estas suposiciones nos están mostrando justamente esas dos direcciones, de cómo salimos de una realidad rayásica a una realidad tamásica, es decir, material del día a día, de la inercia, y cómo Capricornio muestra el efecto contrario. Una vez más, amigos, estamos hablando de efectos contrarios que, pues bueno, forman parte de una misma realidad, de un mismo eje. Después nosotros tenemos a Leo, que Leo representa al rey, Leo representa en este caso al gobernante, representa los placeres, representa al sol, y Acuario representa a Saturno, pero Acuario también representa los cambios, representa a los grupos, representa al pueblo, por decirlo así. Tiene que ver mucho con repartir las cosas de una manera correcta hacia todos y tiene que ver mucho con la lógica más impersonal. Una vez más, estamos hablando de un eje en el cual nosotros hablamos de los gobernados y del gobernante, y por último, Virgo representa el perfeccionismo, representa todo lo que nosotros hacemos en el día a día, representa cuando nosotros nos olvidamos de todo el aspecto espiritual para meternos 100% en el mundo material. Y Piscis, por otro lado, representa lo que tiene que ver, en este caso, cuando nosotros llegamos a la disolución del ser y a la liberación. Todo lo contrario. Pero ambos son complementarios. Entonces, amigos, aquí qué es lo interesante, que como les digo, para todas las personas que tenemos exactamente los mismos ascendentes, pues bueno, se van a repetir esos patrones. ¿Cuáles son los patrones interesantes, amigos? Número uno, que la cualidad que nosotros tengamos con nuestro ascendente, esa va a ser la cualidad que van a tener absolutamente todas nuestras casas Kendra o todas nuestras cartas, nuestras casas que tienen que ver con los pilares de la vida. ¿Por qué? Por esta forma y por este patrón que se sigue, por ejemplo, si nuestro ascendente una vez más es Aries, eso significa que nuestro ascendente va a ser un ascendente cardinal. Pero si nuestro ascendente es cardinal, eso significa que nuestra base, o sea, la casa 4 también va a ser cardinal, que nuestras relaciones, o sea, la casa 7 también va a ser cardinal, y que nuestra presencia laboral, nuestro trabajo, también va a ser un aspecto cardinal. Si por otro lado nosotros tenemos un signo fijo, pues bueno, eso va a representar el mismo patrón para todas las demás casas. Si nosotros tenemos un signo mutable, eso va a representar el mismo patrón para todas las casas. Desde ahí nosotros podemos ver que ya hay ciertas condiciones o ciertas facilidades o complicaciones que pueden existir con cada uno de los signos o con cada uno de los ascendentes. Por ejemplo, amigos, si ustedes tienen la maravillosa suerte de que su ascendente es un signo mutable, como es mi caso, eso, pues bueno, generalmente va a traer mucha inestabilidad. No es en sí mismo malo, sin embargo va a traer mucha inestabilidad porque lo mutable es cambiante. Eso significa que se va a mover de un punto a otro, entonces eso significa que seguramente, así como es mi caso, van a encontrar muchos cambios en sus relaciones, van a encontrar muchos cambios en su casa, van a tener muchos movimientos en su casa, en su vida laboral también. No va a ser una vida que sea directa, que sea justamente de punto A a punto B, sino que va a haber muchas transformaciones, va a haber muchos cambios, va a ser algo muy expansivo porque justamente van a ir hacia todas las direcciones. Si en este caso, pues bueno, todas sus casas Kendra, por ejemplo, son fijas, por ejemplo, si su ascendente llegara a ser Escorpio, si llegara a ser Tauro, si llegara a ser Leo, si llegara a ser Acuario, pues bueno, entonces su camino, todas las bases que ustedes van a tener en su vida, van a ser bases muy sólidas. Justamente puede ser que hayan tenido la fortuna de, por ejemplo, heredar o tener alguna cierta riqueza generacional. Puede ser que ustedes estén siguiendo, por ejemplo,
alguna línea de trabajo, que venga de familia. Puede ser justamente que también sus relaciones sean muy estrechas, o sea, que no tengan que salir mucho al mundo a conocer hacia otras personas, a conocer hacia otros lugares para encontrar relaciones. Y por último, si son cardinales, pues bueno, lo cardinal tiene que ver con una situación un poquito más impersonal, ¿no? De hecho, aquí como yo les digo, pues bueno, si nosotros tenemos en este caso un ascendente, que ya sea, por ejemplo, de Aries, de Libra, de Cáncer o de Capricornio, pues bueno, ya este va a representar todo eso. Otra situación muy interesante, amigos, es que si nosotros consideramos justamente un ascendente, independientemente de cuál sea el ascendente que nosotros tenemos, nuestras casas, que en este caso son las casas tricona, o las casas que tienen que ver con nuestro dharma, las casas que tienen que ver con nuestro propósito o nuestra dirección, van a ser exactamente del mismo tipo, ¿va? O del mismo elemento. Aquí, amigos, pues bueno, nosotros tenemos o para el zodiaco se consideran cuatro elementos, en los cuales tenemos el elemento agua, tierra, aire y fuego. Y todos estos, amigos, pues bueno, tienen distintos significados, puede haber distintas formas en las cuales nosotros los entendamos. Yo hago una mezcla entre lo que conozco de astrología védica, entre lo que conozco de astrología occidental, entre lo que conozco de alquimia, lo que conozco de hermetismo y toda la cosa, yo hago como que una mezcla. Y en ese caso, amigos, pues bueno, yo por ejemplo el fuego generalmente se relaciona justamente con ese principio que da la vida a las cosas, con ese chispazo. También se relaciona mucho con el espíritu, justamente con lo que es intangible, sin embargo, con lo que ayuda a que las cosas puedan obtener justamente vida. También se puede relacionar mucho con lo que es con la intuición y también hasta cierto punto muchas personas lo relacionan con el movimiento, aunque en cuestión de alquimia no, yo no lo relaciono mucho con el movimiento, sin embargo, pues bueno, ahí significa energía. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer una vez más que tenemos a una persona con un ascendente en Aries. Eso significa, amigos, que Aries, al ser un signo de aire, aquí nosotros vamos a tener a la identidad como un signo de aire cardinal, ¿no? ¿Eso qué significa? Que mi identidad, mejor dicho, de fuego, eso significa que mi identidad tiene que ver con el fuego, tiene que ver con la creación, tiene que ver con la energía, tiene que ver con los procesos, tiene que ver con hacer las cosas, y eso es su identidad. Sin embargo, la casa 5 también va a ser una casa de fuego. Esto se vuelve muy interesante porque eso significa que lo que a nosotros nos genera una oportunidad, creatividad, placer, nuestros hijos, justamente tiene que ver con ese mismo elemento, solo que con una cualidad distinta. En este caso, por ejemplo, en este caso en específico, la casa 5 sería la casa de Leo, entonces tiene que ver justamente el aspecto más de diversión de la persona o de Dharma más dirigido hacia el placer, tiene que ver justamente con esa misma capacidad o necesidad de acción, pero con una acción más enfocada hacia el ser, con una acción más enfocada hacia uno mismo. Eso es bastante interesante porque, una vez más, estamos viendo estos patrones que, pues bueno, van uniendo una cosa con otra, ¿no? Después, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la casa 9, que es la casa de la filosofía, es la casa que tiene que ver con qué nos conecta a nosotros desde una perspectiva material hacia algo más espiritual, ahí, pues bueno, nosotros tenemos otro signo de fuego, en este caso Sagitario, y pues bueno, eso quiere decir que qué es lo que nos va a conectar hacia todo lo demás. Pues bueno, en ese caso nosotros vamos a tener el mismo fuego, la misma capacidad de moverse, de hacer las cosas, pero en este caso desde una característica más mutable, desde una característica un poquito más expansiva, de hacia dónde va esa capacidad de hacer las cosas, esa capacidad de crear vida, esa capacidad de que nazca la vida de la energía, hacia dónde se va, hacia todos los demás lados. Este patrón, amigos, una vez más se va a repetir con absolutamente todos los signos o con todos los ascendentes. Ahora, amigos, nosotros vamos a considerar, por ejemplo, una persona que su ascendente está en Géminis. ¿Eso qué significa? Que, pues bueno, su identidad va a estar muy de la mano con todo lo que tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el intelecto, tiene que ver, pues sí, justamente con todo este aspecto un poquito más mental y va a ser un signo de aire. Eso significa que justamente el resto de sus casas dármicas tienen que ver con el pensamiento, tienen que ver con el movimiento. Por ejemplo, pues bueno, eso quiere decir que su casa 5, que es la casa de los placeres, va a ser Libra, y Libra
¿Cuál es la relación entre Libra y Géminis? Que pues bueno, si bien Géminis se refiere a una conversación, se refiere al nacimiento del intelecto, Libra justamente tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la diplomacia, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con ese aspecto un poquito más generalizado donde una persona que su ascendente es Géminis puede llevar y puede ver cómo eso aplica a todas las demás personas, puede ver cómo aplica a una perspectiva un poquito más colectiva y hacia los demás y justamente es una forma más evolucionada de la misma identidad que tiene la persona. Por otro lado, ¿qué es lo que va a conectar a esta persona Géminis con absolutamente todo lo demás? Eso va a ser su casa 9, que en este caso va a ser Acuario, y Acuario también va a ser un signo de aire, pero que tiene que ver con el raciocinio más puro, tiene que ver justamente con la lógica un poquito más impersonal, tiene que ver justamente con el colectivo, con cómo funcionan las cosas para los demás. Eso es otro aspecto muy, muy importante de nuestro ascendente. Por último, pero no menos importante, amigos, hay ciertas casas que son un poquito más agradables, como es en este caso las casas tricona que yo les dije, que pues bueno, es la casa 1, la casa 5 y la casa 9. Sin embargo, también hay unas casas muy particulares que son unas casas muy difíciles, que son las casas Dutchana, que pues bueno, esas son las casas kármicas que pues justamente tienen que ver con las situaciones que se nos dificultan un poquito más. Y estas casas no nos generan un patrón tan claro como es el caso de las casas, por ejemplo, Kendra, que son las casas angulares. No nos representan un patrón tan claro como son, en este caso, los elementos que marcan las casas trícona, pero sí nos van a marcar justamente cuáles van a ser las dificultades y la forma en la que las dificultades se van a presentar en nuestra vida. Esas son las casas 6, la casa 8 y la casa 12. Ahora amigos, pues bueno, esas casas van a ser muy importantes y van a depender una vez más del ascendente que cada persona tenga. Y esto, amigos, se vuelve muy, muy interesante por lo siguiente. Vamos a asumir una vez más a una persona que su ascendente es Aries. Y yo insisto, reitero y vuelvo a ver eso porque pues, es la figurita que tengo aquí marcada. Para todas las personas Aries, siempre la casa 6 siempre va a ser Virgo. Eso significa que para una persona cuya identidad revuelve y tiene que ver específicamente con la acción, con iniciar las cosas, con el nacimiento, con justamente todo este aspecto del ego, algo que siempre se le va a dificultar y algo que siempre va a mostrar o va a representar un bloqueo es toda la naturaleza perfeccionista de Virgo. Justamente toda esa naturaleza que tiene que ver con el perfeccionismo, con el saber hacer las cosas de la manera correcta, con hacer las cosas paso a paso, siempre va a representar un bloqueo. Y aquí amigos, como yo les digo, no se genera un patrón tan claro, porque pues justamente en este caso Aries es signo cardinal, Virgo es signo mutable, o sea, sí van a ser de signos distintos, Aries es de fuego, Virgo es de tierra, entonces pues sí, ahí también va a demostrar una cierta complicación, pero aún así, pues bueno, no es tan claro o tan similar como son los demás patrones. Hay amigos, ustedes, pues justamente si quieren ver cuál es ese punto que se les va a dificultar un poquito más, pues justamente a partir de su signo zodiacal, cuenten a 6 y esa va a ser la casa del karma difícil, esa va a ser la casa del karma que se nos va a complicar y que tenemos que trabajar para aprender a generar y para aprender a crecer de eso, ¿va? Eso es una. La segunda es la casa 8 y la casa 8, ¿qué es lo que representa? Representa la muerte, representa la transformación, representa esas situaciones que nosotros tenemos que vamos a tener que aprender a cambiar y que pues justamente tenemos que aprender a, a trabajar con eso, o sea, tenemos que aprender a redefinir la situación que nosotros tengamos. Una vez más, si nuestro ascendente es Aries, eso significa que a nosotros nos interesan los inicios, nos interesa la acción, nos interesa hacer las cosas. Y para estas personas, en su casa 8 van a tener justamente Escorpio. Que Escorpio tiene que ver con la introspección, Escorpio tiene que ver con las emociones, Escorpio tiene que ver con la muerte. Representa justamente un aspecto contrario, pero contrario y un poquito más complicado, contrario y un poquito más difícil. Eso, amigos, pues justamente también tiene que ver con cómo nosotros enfrentamos a la vida desde una perspectiva personal, cómo enfrentamos los problemas que se nos aparecen desde una perspectiva personal. Y una vez más, no tenemos una situación clara porque en este caso, pues bueno, Aries es de fuego y
En este caso, Escorpio es de agua, Aries es cardinal, Escorpio es fijo. Entonces, pues una vez más, va a representar este problema, va a representar esta situación o estas cosas que nosotros tenemos que cambiar, que nosotros tenemos que transformar. Por último, tenemos la casa 12, que la casa 12 representa el karma que nosotros tenemos que dejar ir, representa lo que nosotros tenemos que aprender a liberar. Yo ahí como lo defino es la casa 6 representa bloqueos, la casa 8 representa transformaciones y la casa 12 representa liberación, lo que nosotros tenemos que dejar ir. Y esa siempre va a ser la casa o el signo previo o antecesor al signo que nosotros tengamos en este caso en el ascendente. Aquí, amigos, por si yo no los he dejado en claro, por si yo no lo he dejado en claro, es que justamente aquí nosotros estamos siguiendo una serie de pasos y quiero que vean cómo particularmente, yo les platicé al principio que justamente las oposiciones representan opuestos complementarios. Quiero que vean cómo es que lo complicado o el karma más difícil nosotros lo encontramos antes y después de estos opuestos complementarios. La casa 6 siempre va a estar antes del opuesto de nuestro ascendente. La casa 8 siempre va a estar después del opuesto de nuestro ascendente. ¿Eso qué significa? Que justamente ese karma, tanto de bloqueo como de transformación que nosotros tenemos, lo vamos a tener en esos dos puntos o en esos dos hemisferios distintos, justamente al opuesto complementario de nuestro signo. Uno va a representar el bloqueo, otro va a representar la transformación. Quiero que vean justamente cómo se forma esta figura o esta serie de pasos muy interesantes en el cual tenemos bloqueo, equilibrio, transformación. Una vez que logramos pasar esos bloqueos, una vez que logramos trabajar con ese karma de la casa 6, vamos a poder conectar con la casa 7, que es la casa de las relaciones, y por último con este aspecto de las transformaciones y de la muerte, que nosotros lo tenemos en la casa 8. La casa 12, curiosamente, representa justamente ese paso previo para la identidad que nosotros tenemos hoy en día. De hecho, amigos, pues justamente ahí hay muchos astrólogos que pues justamente dicen que nuestro ascendente depende de nuestra vida pasada y del karma de la vida pasada que nosotros tenemos, pues bueno, de ahí va a depender qué va a ser nuestra identidad. Por ejemplo, amigos, yo en este caso, pues bueno, soy ascendente en Sagitario. Entonces, pues eso dice que mi karma de vida pasada tiene que ver mucho con, en este caso, con lo que es la violencia, con lo que es la muerte, con lo que es la transformación, con lo que es la sexualidad, con lo que es con el ocultismo, etcétera, etcétera. Y así, amigos, es como siempre se va a ir generando esta situación y como se van a ir generando todos estos patrones. Otro aspecto muy interesante, igual, por último, para cerrar, para terminar, es que también dependiendo de cuál es nuestro ascendente, nosotros vamos a tener cuáles son nuestros planetas que son benéficos y cuáles son los planetas que tenemos maléficos. Y eso, amigos, es porque, pues bueno, si bien existen planetas que son considerados benéficos y maléficos sí o sí, también cada uno va a funcionar de una forma distinta para cada persona. Por ejemplo, si un signo, o mejor dicho, el regente del signo de la casa 5, ese va a ser un planeta benéfico para nosotros y pues bueno, el regente de del signo de nuestra casa 9 también va a ser un planeta benéfico para nosotros porque representa nuestro mejor karma, representa nuestro dharma, representa nuestro propósito y nuestra dirección y cómo es que no vamos a tener justamente bloqueos si nosotros vamos dirigidos hacia esa parte. Por otro lado, quienes son los regentes de nuestra casa, por ejemplo, de la casa 5, de la casa 8, de la casa 12, en algunas situaciones de la casa 11, pues bueno, todo esto va a representar o van a ser planetas que son maléficos funcionales para nosotros, aunque los planetas sean benéficos también. Igual, amigos, generalmente se considera que los regentes de las casas Kendra son planetas maléficos. ¿Por qué? Porque por maléfico hay que entender que son planetas que nos van a hacer las cosas difíciles, que no nos van a dejar las cosas de una manera fácil. Y justamente tanto la identidad, la familia, las relaciones y en este caso el trabajo, pues bueno, siempre van a requerir o siempre van a representar una cierta dificultad para cada persona.
Entonces, pues ahí, por ejemplo, nosotros tenemos a ciertos planetas, como es mi caso, que para mí Venus es doblemente maléfico, porque pues bueno, Venus en mi caso rige mi casa 6 y rige mi casa 11, pero pues bueno, ahí nosotros ya podemos ir viendo justamente todos esos patrones. Ojo amigos, que también es muy interesante. De hecho, uno de los planetas más importantes para cada persona es cuál es el regente de nuestro ascendente, porque justamente en donde nosotros tengamos al regente de nuestro ascendente es lo que nos va a dar o es lo que va a conectar justamente con la historia de nuestra identidad en esta encarnación en particular. Una vez más, amigos, yo tengo mi ascendente en Sagitario. Eso significa que, pues bueno, justamente el regente de Sagitario es Júpiter y que, pues bueno, donde esté Júpiter va a representar ese punto específico, personal y el más importante que yo voy a tener en mi vida en relación a mi propia personalidad. Y curiosamente, amigos, yo tengo a Júpiter, lo tengo en Libra, lo que significa que, pues bueno, mucho de lo que tiene que ver mi identidad tiene que ver con toda esta situación del equilibrio, tiene que ver con toda esta situación del equilibrio entre el mundo físico y el mundo espiritual, tiene que ver con las relaciones, también por la casa en la que la tengo y toda esa situación. Entonces, amigos, si ustedes quieren saber cuál es justamente su signo o su planeta más importante, es necesario que busquen para que vean cuál es su ascendente. Igual, no sé, ahorita siento que este video fue un poquito desordenado, pero pues bueno, si a ustedes les interesa que les haga una lectura, pueden mandarme mensaje y toda la situación. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado. Cuídense mucho y pues bueno, nos vemos en la siguiente.